Les bendiga en esta oportunidad y doy gracias a Él porque nos permite aprender juntamente con usted. El día de hoy quisiera que reflexionáramos en Ezequiel capítulo 33, versos del 10 al 20. Y he titulado este pasaje Eligiendo el camino. Dice así la palabra de Dios. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. El pueblo del Señor estaba desalentado por sus pecados pasados. Aquí, en este pasaje, especialmente en el versículo 10, se sentían profundamente culpables por vivir tantos años en rebelión en contra de Dios. Por lo tanto, Dios les aseguró que los perdonaría si se arrepentían. Dios quiere que todo el mundo se vuelva a Él. Y Dios da a cada persona la oportunidad para volverse a Él. Así es de que nosotros tenemos que elegir seguirlo con sinceridad y pidámosle que nos perdone cuando le fallamos. En el versículo 10 dice: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Aquí Ezequiel los alienta con la seguridad de que Dios no quiere la destrucción de su pueblo, sino su arrepentimiento para que vivan. Esto lo enfatiza también el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9, cuando dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí podemos apreciar que de parte de Dios hay ternura y también compasión.
Y Dios, a pesar de todos nuestros pecados, está dispuesto a sanar nuestras vidas, perdonando nuestros pecados si nos arrepentimos y le buscamos como Él manda. El versículo 11, siempre de Ezequiel 33, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El texto encierra que nuestras buenas acciones hechas en el pasado no sirven de nada cuando empezamos a hacer malas acciones. Y aunque quizá no andemos en crímenes o alguna actividad ilícita, podemos tener malas acciones o actitudes en este tiempo de confinamiento, incluso cuando no estemos ayudando mucho. Según podemos apreciar en estas imágenes, hay gente que no colabora, hay gente aprovechada, hay gente que no tiene compasión por el prójimo, no ayuda mucho en la familia o en el vecindario. Más bien el ocio se apodera de él, las malas costumbres afloran. Es una persona que con nada reclama, estimulando de esa manera los pleitos. No hay ninguna pizca de interés de ayudar a la esposa o a los hijos o a la familia o a los padres. Y también aflora la falta de colaboración comunitaria. Delante del Señor esto es tan condenable como lo otro que nosotros condenamos y que consideramos son cosas ilícitas. Las buenas acciones pasadas no salvan y tampoco ayudan a una persona que decide volver a una vida de pecado. Y una vida de pecado no consiste en hacer lo malo, consiste también en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es inútil tratar de ser bueno en algunos aspectos y deliberadamente malo en otros. Dios quiere obediencia y amor completos. Si bien las buenas obras no nos salvan, la salvación debe llevarnos a actuar con rectitud, según lo enseña Santiago capítulo 2, versículo 14. Cuando dice: hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que no o que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Cada día nosotros tenemos la oportunidad de escoger y practicar el bien y la justicia. Somos responsables de nuestras propias acciones. Lo que decidamos hacer también determinará nuestra recompensa, según lo enseña este pasaje de Ezequiel 33, y lo viene a respaldar y confirmar el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, del 11 al 15, cuando dice: porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida,
serás salvo, pero como quien pasa por el fuego. En el versículo 20 del capítulo 33 se reivindica la justicia del Señor, insistiendo una vez más en la responsabilidad individual. Cada uno es responsable de su propia conducta y recibirá una justa recompensa por sus buenas o malas acciones. Como lo dice acá, y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Podemos ejemplificar a través de 4 acciones básicas y muy sencillas que nos ayudarán a tener una actitud diferente ante los desafíos del mundo en el que vivimos. Indudablemente, si hacemos estas acciones con la bendición y en obediencia a Dios, esto tendrá sus efectos eternos. Y no olvidemos desarrollar la insustituible práctica de la oración y la obediencia a la palabra. Esto es fundamental para que nosotros podamos seguir el camino del Señor. Y esto indudablemente nos facilitará incluso a dar la esperada colaboración familiar. Muchas veces somos deudores con nuestra propia familia. No hemos estimado sus necesidades y no hemos contribuido de una manera incluso responsable en la ayuda que se requiere dentro del hogar. Pero también no debemos de descartar de nuestras vidas la incondicional ayuda al prójimo. No podemos decirles vayan, coman, abríguense cuando nosotros mismos tenemos que darles si ellos no lo tienen. ¿Cómo puede una fe ser viva si desarrollamos estas prácticas de no tener compasión por las personas? Pero cuando nosotros ayudamos incondicionalmente a nuestro prójimo, indudablemente estamos siendo dirigidos por el Señor en una buena práctica, siguiendo el buen camino. Y también no olvidemos la comunión con los hermanos en la comunidad cristiana y también en la comunidad en la que nosotros nos desenvolvemos. Somos nosotros los que tomamos la elección del camino a seguir, aún con las instrucciones en cuanto a lo que es la recompensa por hacer el mal, y también las instrucciones o todas aquellas enseñanzas en cuanto a la elección de un buen camino, hacer el bien. Nosotros tenemos el libre albedrío. Dios recompensa nuestras decisiones. Si son malas, las reprende y castiga. Si son buenas, se agrada y bendice. De manera generalizada, hoy día, la gente ya ve como arcaico y obsoleto vivir con valores bíblicos. Pero nuestro interés no debe ser agradar a las personas, sino vivir contra esta corriente. Y eso se logra obedeciendo y viviendo como Dios manda. Escuchemos con actitud de oración la alabanza que a continuación pondremos. Y de esa manera comprenderemos que si hemos elegido obedecer el camino del Señor, Él nos dirigirá por sendas especiales. Que el Señor le bendiga.